Aquí tienes la traducción al español. En la Edad Media, las campañas militares a menudo implicaban un largo y costoso desgaste de fuerzas y suministros, ya que los castillos y ciudades fortificadas podían resistir durante semanas o meses. El asedio militar constaba de muchas fases: construcción de barricadas, excavación bajo los muros, disparo desde catapultas y presión por hambre, destinada a obligar a los defensores a capitular. Sin embargo, ocasionalmente los comandantes optaban por la variante más arriesgada y directa: intentar el llamado ataque por escalada, y subir por escaleras directamente a las murallas. Tal acto, sin embargo, era casi una sentencia de muerte segura. Las escaleras y torres de asedio debían ser acercadas a los muros bajo un intenso fuego enemigo, y los soldados en ellas eran blancos indefensos para flechas, piedras y líquidos hirvientes. A pesar de esto, en algunas situaciones había personas que se ofrecían voluntariamente. En este vídeo descubrirás cómo se combinaban las motivaciones pragmáticas e idealistas de los guerreros medievales que se convertían en los primeros en la escalera. Nos acercaremos al aspecto técnico de la escalada, explicaremos las razones estratégicas por las que los comandantes recurrían a ataques arriesgados y desentrañaremos los motivos sociales y culturales, desde el deseo de botín, pasando por el honor y el ascenso, hasta las visiones religiosas. Cada uno de estos aspectos muestra que la valentía en la escalera no era solo heroísmo irracional, sino a menudo un paso racionalmente considerado en el contexto de los valores de la época. En un momento, revelaremos por qué ser el primero en la escalera significaba más que solo rendimiento físico. El desafío técnico de la escalada. Las fortificaciones medievales estaban diseñadas para resistir un ataque directo. Altos muros bordeados por profundos fosos y pantanos. Las torres defensivas se elevaban sobre los alrededores y el patio interior estaba protegido por otra muralla. Como respuesta a estos desafíos, surgieron diversas máquinas de asedio, pero el camino más directo para romper la defensa era acercar escaleras o torres. La escalada consistía en que los atacantes debían correr bajo fuego hasta el muro, colocar la escalera y trepar para enfrentarse a los defensores en el parapeto. Según la World History Encyclopedia, este proceso no era complicado, pero pertenecía a las estrategias más peligrosas posibles. Los atacantes se enfrentaban a flechas y piedras desde las almenas. Los defensores intentaban derribar las escaleras y escaldar a los atacantes con agua caliente o brea. Si alguien lograba superar el parapeto, a menudo era inmediatamente reducido por la mayoría de los defensores y difícilmente podía mantener su posición. Los constructores de fortificaciones desarrollaron toda una serie de elementos antiescalada. Los fosos impedían acercar las escaleras. Los matacanes, balcones de piedra con aspilleras, permitían arrojar proyectiles directamente sobre los atacantes, y el talud, base inclinada del muro, impedía apoyar las escaleras de forma segura. Para ganar más tiempo, los defensores construían muros exteriores e interiores, de modo que los atacantes debían superar varias líneas de defensa. Y cada vez que los atacantes intentaban escalar los muros, los defensores podían socavar la escalera o prenderle fuego con herramientas al rojo vivo. Esta zona muerta, en la escalera, era uno de los lugares más temidos de la guerra medieval. English Heritage, que se ocupa de los monumentos, describe que durante la escalada, arqueros y ballesteros proporcionaban fuego de cobertura a los atacantes para reducir el número de flechas desde las murallas. Aún así, los escaladores eran extremadamente vulnerables y a menudo los defensores les vertían arena caliente o aceite. ¿Por qué, entonces, alguien arriesgaba voluntariamente ser clavado a la escalera por una lanza enemiga o caer al foso? El historiador Brett Devereux recuerda que la escalada se usaba raramente en la Edad Media. El éxito solo era posible contra defensores desprevenidos o durante un ataque rápido y sorpresivo. De lo contrario, ofrecía a los atacantes una mínima posibilidad de victoria. Sin embargo, a veces los comandantes decidían intentarlo audazmente, y la motivación de los soldados individuales era diversa, desde el miedo, pasando por esperanzas calculadas de botín, hasta el deseo de gloria. En este vídeo descubrirás cómo se combinaban los factores individuales y qué llevaba a algunos hombres a convertirse en los primeros en la escalera.
Razones estratégicas para la escalada. La escalada no era una táctica elegida sin una razón profunda. Un asedio prolongado podía durar meses, y los atacantes se arriesgaban al agotamiento de suministros, epidemias y la llegada de refuerzos enemigos. Por lo tanto, los comandantes a veces buscaban una forma rápida de tomar la fortaleza antes de que los defensores estuvieran preparados. Un ataque directo con escaleras podía tener éxito si los defensores no estaban alerta o si el ataque ocurría al amparo de la oscuridad. Gran parte del éxito dependía de cuántas escaleras usaran los atacantes y cuán rápido pudieran acercarlas al muro. El retraso daba a los defensores demasiado tiempo para abatir a los atacantes. Las tacones torres de asedio jugaban un papel importante. Testimonios de crónicas de la época hablan de puentes improvisados y brazos extensibles diseñados para permitir a los soldados saltar al adarve de la muralla. Según la World History Encyclopedia, los atacantes podían primero intentar destruir parte del foso para poder llevar la torre hasta el muro. Catapultas y ballestas proporcionaban fuego de cobertura, y paveses o manteletes protegían a los arqueros. Una vez que la torre llegaba al muro, se bajaba la pasarela levadiza y los guerreros se volcaban sobre el adarve. Sin embargo, ni siquiera la torre garantizaba la supervivencia. Los defensores intentaban incendiar las torres o socavar los puentes, por lo que cada ataque era una apuesta extrema. Los comandantes también optaban por la escalada por razones psicológicas. Un ataque rápido y agresivo podía intimidar a los defensores y causar pánico. El soldado y autor de la época, Jean de Bueil, que en el siglo XV dirigió la compañía mercenaria Blanca Compañía, relata que sus soldados sorprendieron a la guarnición de un castillo por la noche, dividiendo sus fuerzas, causando el mayor ruido posible y enviando mientras tanto un pequeño grupo por una escalera a uno de los adarves. Una vez rota la calma, los soldados atacaron a los defensores sorprendidos y saquearon el castillo. La táctica del ataque al amanecer sumió a los defensores en el caos y paralizó su capacidad de resistencia coordinada. En algunos casos, incluso ejércitos regulares recurrieron a la escalada. Durante el asedio de Jerusalén en 1099, tras un largo asedio, el Santo Sepulcro se convirtió en el objetivo principal del ejército cruzado. Según las crónicas, soldados normandos y loreneses acercaron torres de asedio a las murallas, y Godofredo de Bouillon subió personalmente por una escalera, penetró en el adarve y abrió camino a sus compañeros de armas. Su ejemplo muestra que los líderes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para fortalecer la moral y decidir la batalla. No obstante, la escalada siguió siendo el arma de último recurso, porque su fracaso costaba muchas vidas. El historiador Devereux recuerda que los atacantes debían confiar en el número de escaleras y la velocidad. De lo contrario, daban a los defensores demasiado tiempo para eliminarlos. Y donde se lograba un ataque rápido, era necesario que los hombres en la escalera tuvieran motivación para arriesgarse. En un momento, revelaremos qué papel jugaba el deseo de botín y ganancia material. Motivación. 1. La codicia por el botín. La realidad económica de la guerra medieval a veces queda oculta por narraciones románticas. En realidad, el botín era uno de los principales motivos para los soldados de todos los rangos. El historiador británico Michael Jones cita en su libro The Devil's Broker, resumido por el blog Coins and Scrolls, una frase de la época: el botín era la esencia misma de la guerra. Incluso el soldado más humilde regresaba de la batalla con armas, caballos, pieles o objetos de valor. En las expediciones a Francia en el siglo XIV, caballeros y mercenarios ingleses se comportaban como cazadores, rodeaban un castillo, penetraban en él y llenaban sus sacos con monedas de oro, joyas y telas lujosas. El saqueo era a menudo legal. Los contratos de la época estipulaban que los soldados podían quedarse con lo que robaban, siempre que compartieran con el comandante. El hecho de que el botín fuera tan importante explica por qué se ofrecían voluntarios para la escalada. Los soldados sabían que los primeros en las murallas tendrían la mejor oportunidad de hacerse con el botín más rico, y no solo en forma de objetos de valor, sino también de rehenes, cuyo rescate podía ser enorme. Quien entraba primero en el castillo podía elegir los caballos,
armaduras y ropas de los enemigos derrotados. Incluso un simple infante podía convertir la riqueza obtenida en propiedad o ascender en la escala social. Esta hambre de botín es evidente también en las crónicas que describen el asedio de Caen, Constantinopla u otras ciudades ricas. Durante la caída de Constantinopla en 1453, las primeras oleadas de atacantes estaban compuestas por los llamados Bashi Basuks, irregulares, y unidades regulares de diversos rincones del Imperio Otomano. Según un relato de la época, estos guerreros se lanzaron a los muros en un frenesí. Querían apoderarse de las riquezas de la ciudad y, al mismo tiempo, eran disparados por la espalda por sus propios oficiales si intentaban huir. El deseo de botín estaba ligado al miedo al castigo. Quien no se lanzaba hacia adelante podía ser ejecutado por sus propios comandantes. Esta presión dual, la esperanza de ganancia y la amenaza de castigo, era una motivación típica de las unidades irregulares. Además de las ganancias individuales, existían incentivos colectivos. Las ciudades y castillos ofrecían enormes reservas de alimentos, armas y bienes de lujo. A menudo se acordaba de antemano que el botín se repartiría entre el comandante y la primera oleada de atacantes. Un ejemplo interesante es el asedio de Piti, Ceuta, en 1415. Una crónica portuguesa cuenta que cuando el infante don Enrique se preparaba para desembarcar, uno de sus nobles, Rui González, no pudo esperar y saltó a la orilla antes que los demás. Se convirtió en el primer hombre en pisar la ciudad enemiga y por su valentía fue nombrado posteriormente comandante de la fortaleza de Tánger y chambelán del infante. Una clara prueba de que el primer combatiente podía obtener una posición significativa. Sin embargo, el botín no equivalía solo a riqueza material. Los caballos y espadas obtenidos simbolizaban un estatus que, en una sociedad jerárquica, abría el camino a la conexión con familias poderosas. Un soldado que se enriquecía con el botín podía equipar a su familia u obtener un feudo. En un momento revelaremos qué recompensas formales y distinciones esperaban a aquellos que arriesgaban la vida como primeros en las murallas. Motivación 2. Recompensas formales y ascenso. Desde la antigüedad hasta la Edad Moderna, existieron diversas distinciones formales para los soldados que eran los primeros en escalar un muro enemigo. La República Romana instituyó la famosa corona muralis, una corona mural de oro, que se otorgaba al legionario que primero superaba las murallas enemigas. Esta corona no era solo simbólica. Según el historiador popular St. Roman History, representaba un objeto extremadamente valioso hecho de oro, acompañado de una recompensa financiera y ventajas políticas para el vencedor. El soldado que recibía la corona obtenía gloria para sí mismo y su familia, y su nombre quedaba inscrito para siempre en la historia. Los cronistas relatan que los hombres morían en gran número porque no podían defenderse en la escalera. Solo uno podía obtener la corona, y sin embargo, había muchos voluntarios. En Roma funcionaba así un sistema que recompensaba la valentía extrema, tanto material como socialmente. Este principio sobrevivió también en la Edad Media, aunque en otra forma. Algunos ejércitos mercenarios y feudales crearon las llamadas esperanzas perdidas, o Forlorn Hope, unidades destinadas a las tareas más arriesgadas, como precisamente la escalada de murallas. Según el blog militar Bootcamp and Military Fitness Institute, este término derivaba del neerlandés Verloren Hoop, grupo perdido, que designaba a un grupo de voluntarios que lideraban el ataque por escaleras o intentaban romper una puerta. En los siglos XVII y XVIII, a estas unidades a menudo se unían jóvenes oficiales y soldados que esperaban un rápido ascenso en rango, pero las raíces de este sistema se remontan a la Edad Media mucho más temprana. Las recompensas para las esperanzas perdidas eran tentadoras. Los lansquenetes alemanes ofrecían doble paga, Doppelsöldner, y los Enfants Perdus franceses garantizaban a los supervivientes un ascenso. Como detalla la New World Encyclopedia, las unidades Forlorn Hope eran lideradas por jóvenes oficiales ambiciosos, para quienes sobrevivir significaba un ascenso casi seguro. Fuentes de la época indican que el interés por estos roles peligrosos era grande, a pesar del riesgo mortal. Los supervivientes obtenían no solo ascenso y dinero, sino también fama y oportunidades matrimoniales.
Las historias de caballeros que se enriquecieron y obtuvieron feudos gracias a su valentía en el ataque se difundían rápidamente. A veces, a estas unidades también se asignaban prisioneros o personas que habían cometido delitos. Las crónicas describen que reyes y comandantes ofrecían a los criminales el perdón, a cambio de participar en la esperanza perdida. Según la misma fuente, esto ya ocurría en la Baja Edad Media. Los convictos eran motivados por la promesa de libertad si sobrevivían. Quien se distinguía recibía una segunda oportunidad. Quien caía, al menos moría en el campo de batalla, lo que se consideraba más honorable que morir en la horca. Sin embargo, las distinciones también llegaban de manera informal. En el sistema feudal, la valentía militar era a menudo el camino para obtener tierras y un título vasallo. El éxito en combate podía abrir a un joven noble las puertas a un matrimonio con una heredera rica y, por tanto, a la conexión con una familia poderosa. Al mismo tiempo, se fortalecía así la relación entre el señor y su séquito. El señor necesitaba hombres valientes, y estos esperaban una recompensa. Una vez que las recompensas y distinciones entraron en la ecuación, el riesgo se volvió ventajoso para muchos. Los supervivientes podían abandonar la vida de soldado raso y entrar en el mundo de los caballeros. En un momento revelaremos qué papel jugaban los valores del honor y la vergüenza en la motivación de los caballeros para arriesgar sus vidas. Es motivación 3, honor y vergüenza, caballería. La nobleza medieval se basaba en el ideal de la caballería. El código caballeresco, chivalry, no era solo un conjunto de costumbres cortesanas, sino que formaba la base del estatus social. Según un estudio moderno sobre literatura medieval de la Universidad de Leiden, la caballería definía un amplio espectro de comportamientos, desde la destreza guerrera hasta la etiqueta cortesana. Este estudio enfatiza que desobedecer las reglas del comportamiento caballeresco podía llevar a una gran vergüenza, sham, e incluso a la exclusión social. Un caballero siempre buscaba oportunidades para demostrar su valía y con honor, y al mismo tiempo evitaba cualquier faux pas que lo deshonrara. La sociedad estaba construida sobre este código de vergüenza y honor. Quien fallaba, llevaba el estigma de por vida. El código de honor tenía una influencia directa en el comportamiento en combate. Los caballeros eran educados en la creencia de que era mejor morir que ser tildado de cobarde. Esta convicción la ilustra también la cita atribuida al poeta medieval Chrétien de Troyes. Un caballero debe ser misericordioso sin malicia, amigable sin traición, compasivo con los que sufren, generoso. Debe estar listo para ayudar a los necesitados y combatir a ladrones y asesinos. Ser un juez justo sin favoritismo ni odio. Debe preferir la muerte a la deshonra y proteger a la Santa Iglesia, que no puede defenderse por sí misma. Estas palabras, citadas en un tratado sobre la orden templaria, reflejan los valores que gradualmente se imprimieron en la cultura caballeresca más amplia. El historiador David Wetham, en su disertación sobre la guerra medieval, afirma que no solo los caballeros individuales, sino también comandantes y príncipes, a menudo se exponían a peligros innecesarios y sacrificaban ventajas estratégicas y tácticas para mantener su reputación heroica o evitar la posibilidad de parecer menos que honorables. Por lo tanto, el comportamiento en combate no siempre era el más efectivo, pero estaba dictado por las expectativas sociales. La idea de que un líder valiente no se mostrara en primera línea podría llevar a calumnias y burlas. Así que prefería arriesgarse para salvar las apariencias. El honor estaba estrechamente ligado a la memoria familiar. Un caballero que se convertía en héroe traía gloria a toda su familia y aseguraba su posición para las generaciones futuras. Lo contrario, la vergüenza podía desacreditar a la familia. Por eso, en muchas crónicas se repiten historias sobre cómo caballeros individuales intentaban superarse mutuamente en valentía. Durante el asedio de Antioquía en 1098, una incursión nocturna tuvo éxito gracias a un acuerdo secreto con un defensor armenio. Cuando se bajó la escalera, algunos caballeros temieron ser los primeros en subir. Según el relato de los cronistas, finalmente, Bohemundo de Tarento subió él mismo por la escalera y lideró personalmente el ataque. Su ejemplo arrastró a los demás. Tales historias se convirtieron en parte de la tradición y reforzaron la idea de que un verdadero líder va primero. A pesar de la fachada idealista de la caballería,
La realidad a menudo se mezclaba con el pragmatismo. Un caballero podía arriesgarse para mejorar su nombre, pero al mismo tiempo era consciente de que el éxito traería recompensas materiales. Los ideales de honor y riqueza se reforzaban mutuamente. En un momento revelaremos cómo las visiones religiosas y la promesa de perdón de los pecados elevaron la valentía en la escalera a la esfera espiritual. Motivación. Motivación religiosa. Además de los incentivos materiales y sociales, los guerreros medievales también estaban influenciados por fuertes motivos religiosos. Las cruzadas se definieron como guerra santa. Aquellos que participaban piadosamente creían que obtendrían el perdón de los pecados y la salvación eterna. En una carta del año 1096, que el Papa Urbano II envió a Bolonia, se escribe: «A todo aquel que vaya a Jerusalén, no por ganancia mundana, sino por la salvación de su alma y la liberación de la Iglesia, se le perdonan todos los pecados, porque arriesgó sus bienes y su vida por amor a Dios y al prójimo». Este pasaje muestra claramente que la Iglesia ofrecía una recompensa espiritual por participar en una expedición peligrosa. Los soldados creían que la muerte en combate contra los infieles o en defensa de la Iglesia aseguraría a su alma la entrada inmediata al cielo. Esta fe no motivaba solo a los caballeros reales, sino también a los campesinos comunes, que esperaban que participando en la cruzada borrarían pecados anteriores. En una época en la que se creía en el purgatorio, la promesa de perdón tenía un gran valor. Los soldados que se ofrecían para el primer ataque podían percibir su muerte como un martirio. Si caían en combate, su alma se purificaría. El fervor religioso también se manifestaba durante el asedio de lugares santos. Durante la conquista de Jerusalén en 1099, el ejército cruzado, tras días de hambruna, decidió atacar por escaleras. Según las crónicas, Godofredo de Bouillon, con varios caballeros, trepó por una torre de asedio, penetró en las murallas y abrió camino a los demás. Al igual que Bohemundo en Antioquía, percibía su responsabilidad no solo hacia los soldados, sino también hacia Dios. Esta simbiosis entre motivación espiritual y heroísmo personal convertía a los atacantes en figuras semidivinas. Los motivos religiosos también jugaron un papel en siglos posteriores. En 1315, cuando los portugueses conquistaron Ceuta, el sacerdote Martín Páez animó a los soldados diciendo que servían a Nuestra Señora y a Jesucristo. Estas palabras debían dar ánimo a los soldados. La conciencia de que su lucha tenía un sentido divino podía disminuir el miedo, el agotamiento o las heridas. La combinación de promesas espirituales y la perspectiva de botín creaba así una motivación que podía superar el instinto natural de autoconservación. En un momento, revelaremos cuán fuertemente influía el liderazgo personal y el ejemplo de los comandantes en la valentía de los hombres en la escalera. Motivación. 5. Liderazgo, por ejemplo. Ni las mejores recompensas funcionarían si los soldados no confiaran en sus comandantes. El historiador militar Mark Cartwright señala que el éxito de la escalada dependía de la velocidad y la sorpresa, pero la moral de los soldados también podía verse significativamente influenciada por si su líder iba primero al combate. En muchos ejemplos históricos, fue precisamente el ejemplo del comandante lo que decidió si los soldados se lanzarían por la escalera. Alejandro Magno, aunque es conocido principalmente de la antigüedad, es el arquetipo del comandante que lideraba el ataque desde el frente. Según historiadores militares, durante el asedio de Tiro en 332 a.C., subió personalmente por una escalera a las murallas y sufrió graves heridas. Este acto demostró que incluso el rey arriesgaba su propia vida. El mismo comportamiento se puede encontrar en la Edad Media. Durante el asedio de Antioquía en 1098, los caballeros dudaron en subir por la escalera bajada en secreto, porque temían una trampa. Bohemundo de Tarento subió él mismo primero y sacó así a sus hombres de la vacilación. Durante el asedio de Jerusalén en 1299, Godofredo de Bouillon lideró a sus caballeros a las murallas y estuvo entre los primeros en superarlas. Su acto se volvió legendario. El líder cruzado, elegido como gobernador de la ciudad liberada, fue al combate como un soldado común. Varios siglos después, durante el ataque portugués a Acoa, Ceuta, fue Rui González quien saltó de la barca
y se lanzó a la orilla enemiga. Su recompensa fue un alto cargo y un título. El liderazgo también podía tener la forma opuesta. Los comandantes podían crear una atmósfera de miedo para forzar la obediencia. Durante la caída de Constantinopla en 1453, los Bashi-Bazuks se lanzaron a las murallas en un esfuerzo por obtener botín, pero también porque detrás de ellos se encontraba una segunda línea que mataba a cualquiera que intentara huir del combate. Esta práctica no era aislada. Algunas crónicas describen cómo los comandantes colocaban cuerdas de sacrificio que estrangulaban a los desertores. Los soldados elegían así entre una muerte segura, a manos de su propio oficial, y la posibilidad de lograr romper la muralla. Los ejemplos de comandantes valientes son importantes porque muestran que la escalada no era solo el resultado del heroísmo individual, sino también parte de una compleja táctica de liderazgo. Un comandante en la escalera podía arrastrar a sus hombres, mientras que un comandante que se quedaba atrás podía generar dudas. En la siguiente sección veremos los factores sistémicos que, en algunos casos, no dejaban elección a los soldados. 6. Motivación. Factores sistémicos, obligación y coerción. La sociedad medieval era jerárquica y castigaba severamente. La disciplina militar era dura, y un infractor podía ser azotado, cegado o ejecutado por desobediencia. Aunque los caballeros se regían por una ética de honor, la mayoría de los soldados eran gente común, reclutas o mercenarios, que tenían motivaciones completamente diferentes. Uno de los factores sistémicos más significativos era la posibilidad de obtener la libertad a través del servicio. Los historiadores recuerdan que en las unidades Forlorn Hope a menudo servían hombres condenados. Los comandantes ofrecían a estos soldados el perdón, si participaban en un ataque arriesgado y sobrevivían. Esta práctica la encontramos en la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Por ejemplo, entre los lansquenetes alemanes era común que los condenados recibieran una segunda oportunidad a cambio de unirse a la esperanza perdida. La promesa de libertad y una pizarra limpia era un incentivo muy fuerte para los convictos. Otro elemento sistémico eran diversas formas de sorteo y servicio obligatorio. En algunos ejércitos, el rol peligroso se determinaba por sorteo para evitar disputas sobre quién debía ir primero. Por otro lado, jóvenes oficiales se ofrecían voluntariamente para la esperanza perdida, sabiendo que sobrevivir les aseguraría prácticamente un ascenso. Esta combinación de voluntariado y sorteo muestra que la sociedad proporcionaba motivaciones tanto positivas como negativas para participar en un ataque peligroso. Los factores sistémicos también incluían castigos por deserción. Algunos ejércitos practicaban castigos colectivos. El famoso castigo romano de la diezma, ejecución de 1 de cada 10 hombres, se reservaba para casos extremos de cobardía. En períodos posteriores, la huida cobarde se castigaba, por ejemplo, con la retirada total de la paga o la vergüenza pública. Los estigmas sociales eran muy fuertes en las pequeñas comunidades. Quien huía del combate podía ser excluido, perder lazos amistosos y familiares y malvivir al margen de la sociedad. Por el contrario, en algunas regiones existían procedimientos regulados para alistarse en una misión arriesgada. Los lansquenetes alemanes usaban banderas rojas que designaban la esperanza perdida. Quien marchaba bajo ella recibía doble paga. Esto explica por qué incluso los soldados rasos consideraban sus opciones. Era preferible morir con doble paga que malvivir sin recompensa. La motivación sistémica también se manifestaba en situaciones de crisis. Durante la caída de Constantinopla, los oficiales del ejército otomano formaron un cordón detrás de sus hombres, matando a cualquiera que retrocediera. Esta presión extrema muestra que algunos ejércitos elegían métodos que no se regían por ideales caballerescos, sino por pura brutalidad. En este entorno, los soldados podían decirse: si tengo que morir, prefiero ser el primero para ganar gloria y recompensas. Las motivaciones sistémicas incluían, por tanto, una combinación de amenazas y ventajas que reforzaban los incentivos individualistas. En un momento veremos los aspectos psicológicos que influían en la determinación de los individuos para subir por la escalera. Motivación. 7. Factores psicológicos, presión de grupo, autoimagen. Además de las motivaciones materiales, sociales y religiosas,
Los factores psicológicos jugaban un papel importante. En primer lugar, existía el elemento de la presión de grupo. Los soldados estaban rodeados por sus compañeros de armas, quienes esperaban que todos compartieran el riesgo. Ser tildado de cobarde era vergonzoso, así que preferían seguir a la multitud. Los textos históricos enfatizan que la sociedad medieval se basaba en la comunidad, y el honor no era solo personal, sino colectivo. El comportamiento de un hombre podía avergonzar a toda su familia. Otro factor era la propia imagen de valentía. Los soldados a menudo crecían con leyendas de hazañas heroicas y distinciones. Cuando se encontraban en una batalla real, no querían decepcionar su propia idea de sí mismos. Además, la adrenalina, durante el combate, podía suprimir las consideraciones racionales sobre el peligro. Algunos soldados describen un estado de euforia que llegaba con los gritos y el sonido de los tambores. Tampoco se pueden pasar por alto las ambiciones juveniles. Los jóvenes nobles que recién querían hacerse un nombre veían la escalada como una forma de salir de la sombra de su padre o hermano. Un ataque exitoso podía catapultar su nombre a las canciones y crónicas caballerescas. Y precisamente, las canciones y crónicas eran una herramienta poderosa en la Edad Media. Registraban los hechos y difundían la gloria a las generaciones futuras. Los aspectos psicológicos se entrelazaban así con todas las demás motivaciones. El miedo a la vergüenza, el deseo de heroísmo, la fe en el perdón de los pecados y la expectativa de botín creaban un mosaico complejo que explica por qué algunas personas arriesgaban una muerte casi segura. En la parte final, veremos cómo este fenómeno se refleja en la era moderna y qué podemos aprender de él. De contexto, la vida en el campamento de asedio. Cuando un ejército medieval se disponía a asediar un castillo o una ciudad, tenía que llevar consigo una extensa infraestructura. Además de caballeros e infantes, llegaban cientos de carpinteros, herreros, cocineros y médicos. El campamento se extendía por los campos y debía ser protegido con fosos y empalizadas para que los defensores no atacaran el campamento. Los soldados construían terraplenes, traían estructuras de vigas para las catapultas y preparaban reservas de alimentos y municiones. La vida en el campamento estaba llena de rutina, desde las guardias matutinas, pasando por el entrenamiento, hasta el cuidado de los heridos. La espera para romper el asedio podía durar semanas, por lo que el hambre y las enfermedades se volvían casi tan peligrosas como las flechas enemigas. Este estrés diario tenía una influencia directa en las decisiones de los comandantes. Con cada día aumentaba la probabilidad de que llegaran refuerzos a los defensores. Las reservas de grano y vino disminuían, se propagaban epidemias de disentería o peste. Los comandantes tenían que calcular si era más ventajoso continuar matando de hambre al enemigo o arriesgarse a un ataque rápido por escaleras. La decisión de escalar era, por tanto, a menudo producto de la logística. Un ejército sitiador no podía sentarse eternamente bajo el castillo y ver cómo morían sus caballos. Para los soldados, que miraban durante horas las murallas inmóviles, el riesgo asociado a un final rápido podía parecer más atractivo que una lenta muerte por inanición. La vida cotidiana también estaba rodeada de constante improvisación. Los carpinteros debían reparar por las noches las máquinas de asedio dañadas, utilizando madera de los bosques circundantes. Según las crónicas, algunos ejércitos recurrieron a desmantelar pueblos vecinos para obtener material para escaleras y torres. Otros grupos de soldados buscaban manantiales para asegurar el suministro de agua y patrullaban para evitar la entrada de convoyes de suministros al castillo. En estas condiciones, la idea de un ataque corto, aunque arriesgado, que pusiera fin al asedio, parece lógica. Los soldados también tenían que vivir con una tensión constante. Por la noche sonaban trompetas y tambores, destinados a perturbar el sueño de los defensores, pero que igualmente perturbaban el descanso de los atacantes. Tan pronto como se oían disparos, todos corrían hacia el muro, solo para descubrir que era una falsa alarma. Esta presión psicológica aumentaba la fatiga y la irritabilidad. Cuando el comandante decidía escalar, podía aliviar la tensión en el campamento. Los soldados recibían un objetivo concreto y su miedo se transformaba en acción. En este vídeo descubrirás más sobre cómo la dura vida en el campamento bajo el castillo
podía llevar a los soldados a preferir arriesgarse a un combate seguro antes que a una larga espera. Entrenamiento y equipamiento para la escalada. Subir por una escalera bajo fuego enemigo requería no solo valentía, sino también preparación física y equipo adecuado. Caballeros e infantes entrenaban la escalada desde jóvenes. Los jóvenes escuderos pasaban días trepando murallas, árboles y torres de entrenamiento para desarrollar resistencia muscular. Durante el ataque, debían sostener un pesado escudo, a menudo conocido como pavés, que protegía el cuerpo de las flechas. Algunas escaleras tenían ganchos laterales para sujetarse mejor a la muralla, y los herreros fabricaban peldaños metálicos que resistían mejor los cortes. El ataque debía estar bien coordinado. Los primeros hombres en la escalera llevaban garfios o cuchillos para agarrarse rápidamente a las almenas. Los siguientes llevaban lanzas y escudos. Los escaladores estaban equipados con diversas armaduras. Los caballeros vestían brigantinas más ligeras o cotas de malla para poder moverse mejor. Una armadura de placas pesada les dificultaría la subida. Los infantes a menudo vestían gambesones acolchados y guantes de cuero para no herirse las manos. Sin embargo, eran vulnerables. Los defensores vertían brea caliente, arrojaban arena y disparaban a corta distancia. Muchos atacantes, por tanto, usaban yelmos con viseras y orificios para respirar. El entrenamiento incluía también la práctica de saltar rápidamente en caso de que la escalera fuera derribada, para que el soldado sobreviviera a la caída al foso. Una escalada exitosa dependía de la disciplina. Los soldados debían aprender a agarrarse a la escalera a ritmo para no chocar entre sí y ralentizar el avance. Para la primera oleada era crucial mantenerse en el adarve hasta que llegaran los siguientes. Esto requería entrenamiento en combate en espacios reducidos. El combatiente tenía que luchar desde una posición agachada, a menudo sujetando la escalera con una mano y defendiéndose con la otra. Por eso, en los torneos se celebraban competiciones de lucha sobre pasarelas, que simulaban el estrecho adarve. Estos ejercicios fortalecían la confianza y preparaban a los soldados para un ataque real. El equipamiento de las escaleras también fue objeto de innovación. Algunos ejércitos usaban escaleras seccionales, que se podían unir rápidamente y ajustar a la altura del muro. Este método lo describió Jan de Bueil en sus instrucciones. Otras veces, las escaleras estaban equipadas con ruedas para moverlas más rápido. Antes del ataque, los soldados las untaban con una sustancia ignífuga para reducir el riesgo de incendio. Además de las escaleras, se usaban también cuerdas y garfios. Un escalador hábil podía subir usando una escala de cuerda y abrir la puerta desde dentro. Estas habilidades estaban reservadas a pequeños grupos de especialistas entrenados. El entrenamiento para los escaladores a menudo se realizaba en secreto. Los comandantes no querían que los defensores supieran que preparaban una escalada, por lo que entrenaban a un pequeño grupo en un campamento separado. Estos hombres se convertían en una especie de élite, aunque su tarea era muy peligrosa. En un momento nos acercaremos a las alternativas a las escaleras que consideraban los comandantes y por qué, a pesar de ellas, optaban por la escalada. Alternativas a la escalada. La escalada era solo una de las opciones para superar las murallas. Los comandantes tenían a su disposición otros medios que evolucionaron a lo largo de los siglos. El método más popular en la Alta Edad Media era socavar los muros. Los llamados zapadores construían túneles bajo las murallas, apuntalaban los soportes con madera y luego les prendían fuego. Cuando la bóveda bajo la muralla colapsaba, creaba una brecha. Sin embargo, este método requería tiempo, mineros experimentados y era arriesgado. Los defensores a menudo cavaban contratúneles y causaban inundaciones o derrumbes sobre los atacantes. Además, existía el minado superficial, colocando vigas en la base del muro y prendiéndoles fuego. Otra opción eran las máquinas de asedio. Trabuquetes y catapultas lanzaban rocas, barriles llenos de brea o animales muertos destinados a causar epidemias. Los proyectiles pesados podían dañar el muro, pero había que disparar durante mucho tiempo para crear una brecha suficiente. Los sitiadores también construían arietes, que golpeaban la puerta, y tortugas, protectoras, bajo las cuales los soldados se acercaban al muro. Todos estos medios requerían trabajos extensos
y eran susceptibles de ser destruidos por fuego o disparos. En el siglo XIV, la cuina, pólvora, comenzó a aparecer en Europa. Cañones y morteros podían abrir brechas en las murallas más rápido que las catapultas, pero eran pesados, imprecisos y requerían grandes cantidades de pólvora. Además, en los primeros períodos, muchos comandantes desconfiaban de las nuevas tecnologías y dependían de métodos tradicionales. También temían que un bombardeo prolongado destruyera la ciudad hasta tal punto que no quedara botín. Por eso, incluso en la época en que aparecieron los cañones, las escaleras y torres siguieron siendo un medio popular. Por último, pero no menos importante, se usaban diversas astucias. Como muestra el relato sobre Antioquía, los atacantes podían ganarse a uno de los defensores para que bajara una escalera por la noche. Otra táctica era fingir una retirada para que los defensores abrieran la puerta para perseguir a los que huían, y luego regresar y entrar en la ciudad. En todos estos casos, se trataba de minimizar las pérdidas. Las escaleras se usaban solo donde otras soluciones parecían insuficientes. Sin embargo, paradójicamente, se convirtieron en símbolo de valentía, porque eran las más visibles. A la memoria de la escalada, crónicas y leyendas. Cuando en la Edad Media se contaban historias de grandes hazañas, a menudo aparecían en ellas hombres valientes en la escalera. Cronistas y poetas registraban quién fue el primero en las murallas y conectaban su nombre con milagros y el destino. En las epopeyas caballerescas, como la Canción de Roldán o el Cantar de los Nibelungos, aunque se describen más bien campos abiertos, el motivo del héroe que arriesga la vida en una situación desesperada forma su núcleo. Las crónicas urbanas medievales, por ejemplo, la crónica de Guillermo de Tiro sobre las cruzadas, registraban meticulosamente quién subió a las murallas de Jerusalén o Antioquía. Estos registros tuvieron una gran influencia. Daban nombre a los héroes y creaban un precedente para futuras generaciones. Las canciones y leyendas se convirtieron en herramientas de propaganda. Los monarcas deseaban que sus soldados estuvieran motivados, por lo que encargaban a poetas cortesanos que ensalzaran las hazañas de los atacantes valientes. La gente en posadas y ferias contaba historias sobre héroes que saltaron las murallas, a menudo enfatizando la moraleja: la valentía es recompensada y la cobardía castigada. Esto fortalecía una cultura en la que el riesgo valía la pena, porque su memoria perduraba en palabras y canciones. Incluso los burgueses, que no participaban directamente en el combate, conocían los nombres de los héroes y los invitaban como huéspedes a las festividades. La memoria colectiva también se transmitía a través de la heráldica. Los escudos de armas familiares a veces contenían símbolos como escaleras, coronas o muros, que recordaban que un antepasado fue el primero en la muralla. Las órdenes de caballería también otorgaban medallas o insignias que la familia conservaba para siempre. Así, los juegos infantiles y las fiestas cortesanas se convirtieron en lugares donde se reproducía el recuerdo de las escaladas. En este vídeo descubrirás cómo el trabajo constante de cronistas y bardos ayudó a formar el culto al héroe en la escalera. Además, el tema de la escalada apareció en la literatura y el arte posteriores. Los románticos del siglo XIX, fascinados por la Edad Media, pintaron cuadros de hombres valientes en escaleras y escribieron novelas sobre la conquista de castillos. Estas imágenes moldearon nuestra idea de los héroes del pasado y a menudo enfatizaron la valentía individual a expensas del esfuerzo colectivo. La narración se convirtió en parte de la identidad nacional. Por ejemplo, la historiografía francesa durante la Tercera República celebraba a los caballeros que entraron primero en Jerusalén como precursores de los héroes modernos. Esta memoria también influyó en la cultura popular. Películas y juegos todavía hoy utilizan el motivo del escalador valiente, aunque las condiciones reales de las escaladas medievales fueran mucho más duras. Volvamos a la psicología y veamos qué nos dice la investigación moderna sobre las motivaciones de los combatientes. Messi, la perspectiva psicológica moderna. El historiador Brett Devereux, en su análisis de la moral y la cohesión en los ejércitos premodernos, señala que las personas realizan cálculos racionales incluso frente a la muerte. Si su objetivo es sobrevivir a la guerra, pueden querer dejar las tareas peligrosas a otros, pero si los retiene el miedo a la vergüenza, pueden permanecer en su puesto,
incluso si es mortalmente peligroso. Devereux incluso señala que la vergüenza es una de las pocas cosas que la gente teme tanto, si no más, que la muerte. En un ejército donde la cohesión se construye mediante el entrenamiento y el sufrimiento compartidos, el individuo teme decepcionar a sus compañeros más que a los proyectiles enemigos. Esta dinámica explica por qué para muchos es más fácil arriesgarse en la escalera que huir y llevar el estigma de cobarde. Este miedo a la vergüenza era reforzado por castigos externos. Comandantes estrictos, como el rey prusiano Federico II, declaraban que sus soldados debían temer más a sus oficiales que al enemigo. En el ejército romano, que sirvió de modelo para muchas autoridades medievales, existía el castigo llamado diezma. Por cobardía o motín, se elegía al azar a 1 de cada 10 hombres, y los demás lo apaleaban hasta la muerte. Esta forma extrema de castigo colectivo tenía como objetivo fortalecer la disciplina. Aunque los ejércitos medievales no aplicaban tales castigos regularmente, la amenaza de un castigo severo por deserción era real, y así el miedo a los oficiales se mezclaba con el miedo a la exclusión social. Devereux explica además que la moral lleva a los hombres al combate, pero la cohesión de la unidad los mantiene en él. Esto también se aplica al escalador en la escalera. La idea de traicionar a su unidad podría ser insoportable para un soldado. En colectivos donde todos se conocen por su nombre, la deshonra se propaga rápidamente. Por el contrario, si un soldado logra sobrevivir y obtener reconocimiento, se convierte en leyenda. El miedo y la vergüenza crean así motivaciones internas que se complementan con incentivos materiales y espirituales. Desde una perspectiva moderna, este comportamiento también puede explicarse por la psicología de masas. En situaciones de estrés extremo, las personas recurren a reacciones automáticas. La conciencia de que todos a su alrededor avanzan suprime los temores individuales. Investigaciones muestran que la presión social puede llevar a las personas a arriesgarse, incluso cuando en otras circunstancias elegirían una opción más segura. El miedo a la vergüenza y el deseo de ser percibido como un hombre de verdad son universales y trascienden el tiempo y los marcos culturales. En este contexto, la escalada medieval se convierte en un caso específico del comportamiento humano general. Arriesgamos por el reconocimiento de los demás. Ver fracasos y consecuencias. Aunque las crónicas y leyendas celebran las escaladas exitosas, la historia está llena de intentos fallidos. Un solo error podía causar una catástrofe. Si los soldados calculaban mal la altura del muro, una escalera que no llegaba al parapeto se convertía en una trampa mortal. Los escaladores quedaban colgados a mitad de camino, mientras los defensores los masacraban fácilmente. Otro error era la mala sincronización. Si la primera oleada salía demasiado pronto o demasiado tarde, el fuego de cobertura de los arqueros no llegaba y los defensores tenían tiempo suficiente para lanzar rocas y anclas. En algunos casos, la escalera se rompía bajo el peso de los hombres o era incendiada, y los escaladores caían al foso, donde eran rematados por los defensores o se ahogaban. El fracaso de una escalada tenía un efecto devastador en la punia moral. Los soldados que veían a sus compañeros morir entre llamas y caídas desde altura perdían el coraje. En las crónicas aparecen casos en los que todo un ejército se retiraba tras un ataque fallido y comenzaba a considerar la retirada. A veces, los comandantes intentaban ocultar las pérdidas y motivar a los soldados para otra escalada, pero más a menudo recurrían a otros métodos, como torres de asedio o túneles. Cada ataque frustrado conllevaba decenas de muertos y heridos. Sus cuerpos se acumulaban en el fondo del foso. Esta visión causaba un trauma psicológico que perseguía a los supervivientes. Catástrofes de este tipo ocurrían incluso a grandes comandantes. Según las notas de Devereux, la escalada era tan arriesgada que los comandantes a veces la evitaban deliberadamente. Por otro lado, algunos estaban dispuestos a arriesgar para ahorrar tiempo. Sin embargo, si el ataque fallaba, debían enfrentar no solo las pérdidas, sino también los reproches. En la Edad Media existía una fuerte relación entre el éxito y la legitimidad moral. Un ataque fallido podía interpretarse como una señal de la ira de Dios o de un mal liderazgo. Los soldados que sobrevivían a una escalada fallida
enfrentaban la vergüenza y las dudas sobre el apoyo divino. Las consecuencias del fracaso también se manifestaban políticamente. Si el ejército de un rey o duque sufría grandes pérdidas en una escalada, podía debilitar su posición. Los nobles podían apartarse de un líder que malgastaba vidas y buscar otros aliados. En el caso de ejércitos mercenarios, los soldados podían negarse a continuar si no recibían paga adicional o compensación. La escalada era, por tanto, una apuesta no solo militar, sino también política. Podía traer una victoria rápida o causar el colapso de toda la campaña. A pesar de estos peligros, hubo situaciones en las que una escalada fallida aportó valiosas lecciones. Los soldados aprendieron a estimar mejor la altura de los muros, a enviar exploradores y a construir mejores escaleras. Los comandantes se dieron cuenta de que la moral era la clave. Si los soldados se sienten sacrificados, el ataque fracasará. Si creen que la posibilidad de éxito es alta y la recompensa significativa, pueden decidir arriesgarse de nuevo. Así, las escaladas se volvieron gradualmente más planificadas, aunque nunca dejaron de ser una apuesta. En el siguiente capítulo, que cierra nuestro recorrido por los campos de batalla medievales, reflexionaremos sobre lo que estas historias de valentía y pérdida nos dicen sobre la naturaleza humana. Conclusión final: la naturaleza de la valentía. Las historias de los hombres que se lanzaron primeros a las murallas muestran la naturaleza multifacética de la valentía humana. Los soldados medievales actuaban en un mundo donde el botín representaba la única forma de salir de la pobreza, donde el honor era más valioso que la vida, y donde la fe prometía la salvación a costa de sangre. Los motivos materialistas se entrelazaban con los sociales y espirituales. Quien escalaba primero las murallas podía obtener riqueza y ascenso, gloria que perduraría por generaciones y la sensación de cumplir la voluntad divina. Su valentía también estaba determinada por la presencia de líderes y presiones sistémicas, a veces voluntariamente, otras bajo amenaza de castigo. Hoy percibimos los actos heroicos arriesgados de manera diferente, pero las preguntas siguen siendo similares. ¿Por qué bomberos y rescatistas entran en edificios en llamas? ¿Por qué los soldados salen corriendo de la trinchera? ¿O por qué el personal sanitario se adentra en áreas afectadas por epidemias? Las motivaciones son nuevamente diversas. Sentido del deber, deseo de ayudar, prestigio o solidaridad. Al igual que en la Edad Media, la valentía está moldeada por las normas culturales y por lo que la sociedad considera honorable. Su interés por la historia de la guerra medieval y la psicología de la valentía muestra que podemos mirar más allá de las leyendas. Espero haberles acercado a por qué soldados comunes y nobles caballeros optaban por escaladas casi suicidas. En este vídeo hemos combinado el análisis de fuentes, crónicas y estudios modernos para mostrar que la valentía no es un concepto unidimensional, sino un conjunto de motivaciones que van de lo pragmático a lo ideal. Si nuestra narración les ha interesado, agradeceré que la apoyen con un me gusta y compartiéndola. Y espero encontrarles en otro tema histórico.